Contamos con la presencia de Johnny Pujols, quien es aspirante a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana y es miembro de su comité político, uno de los miembros más jóvenes, si no el más joven, creo que el más joven, no. Juan es más Juan joven. Ariel es un poco más joven. Johnny Pujols fue el director de gabinete en la pasada campaña electoral del candidato a la presidencia del PLD, el licenciado Abel Martínez Durán, y es un joven que se ha ido destacando en las lides políticas a lo interno del PLD por ser de las figuras más jóvenes que están integrando ese comité político. Johnny, qué gusto tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Es un honor Johnny, estar aquí. no, el honor es mío. Siempre he admirado y reconocido tu talento y tu carrera y me siento compromisario de poder aportar e impulsar a jóvenes talentos como tú en esta tarea tan difícil que es la política. Johnny Pujols, ¿por qué tú quieres ser secretario general del PLD? Bueno, las dos preguntas más importantes siempre son ¿por qué y para qué? El para qué tiene que ver con lo que uno puede hacer. Te la cambio. Y el por qué tiene que ver con lo que uno es. Es más difícil porque... Entonces, no hay problema, yo te la cambio. ¿Para qué quiere Johnny Pujols? ¿Para qué tú quieres ser secretario general del PLD? Bueno, yo creo que el partido ha pasado un proceso de transformación desde el sexto congreso hasta ahora. Hay mucha gente que solamente les da en la memoria para reconocer los errores que hemos cometido recientemente. Pero la verdad es que desde el sexto congreso hemos ido tomando decisiones que, si bien no permitieron gobernar por 20 años, como la masificación, al mismo tiempo afectaron la institucionalidad partidaria. La eliminación de la formación política, por ejemplo, le restó mucha calidad a la dirigencia del partido, la masificación también. Y por último, la privatización de los organismos del partido. Nosotros hicimos que el comité de base, que es la célula más pequeña, la dirección más pequeña que tiene el partido, fuera privado, es decir, fuera afectivo. Una persona podía formar su comité de base y ya era un presidente. Adquiría no solo la categoría de miembro, sino de dirigente del partido. Y en el mismo ejercicio, en el mismo quehacer político y del poder, pues muchas veces los compañeros comenzaron a confundir el rango que tenía un funcionario con el rango de dirigente. Y claro, eso trajo consecuencias. Hay otras que no tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con la campaña que al PLD se le montó desde el 2019 para asociarlo deliberadamente con el tema de la corrupción, y que nosotros cometimos el error de no salir a responderla oportunamente en una sociedad en la que está culturalmente acostumbrada a pensar que el que está callando es porque es culpable o porque está otorgando o reconoce una parte de esa verdad. Yo lo digo como una crítica. Entonces yo creo que a partir de ahora nosotros tenemos que comenzar a contar una historia diferente, porque ya salimos del poder hace 4 años y seguimos como dando vuelta alrededor de las dificultades que tuvimos y de los errores que hemos cometido. Entonces ya hay que pasar la página. Eso significa devolverle al PLD institucionalidad, significa reconstruir nuestras estructuras y sobre todo reconstruir nuestros vínculos con el tejido social. En este sentido, yo creo que la labor más importante del próximo secretario general no es la labor de vocería, que es importante, ni la labor administrativa, que también es importante, sino la labor de la gestión política del partido, que es algo que hace mucha falta, sobre todo en un escenario de reconstrucción del partido. Y además en un contexto en el que los partidos comienzan a perder vigencia en todos los lugares del mundo. Entonces tenemos que volver a reconectarnos con la sociedad, a comprenderla, a interpretarla y a darle a la sociedad el tipo de dirigente y construir con ella el tipo de diálogo que se necesita hoy. ¿Por qué entiendes tú que perdió el PLD las pasadas elecciones? Bueno, como te dije anteriormente, yo creo que no se trata de decisiones que se tomaron recientemente. Claro que sí, que influyen decisiones recientes, pero yo creo que hay un cúmulo de decisiones de 20 años que nos han desintonizado en términos estructurales y en términos comunicativos, incluso con el sentir de la población. Y creo que tenemos que hacer esos ajustes. Hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. El PLD tiene la ventaja de que tiene una estructura formidable. Tuve la oportunidad ayer de recorrer varios municipios y distritos de la provincia de Montecristi y te puedo decir que el PLD existe en Palo Verde, que es un distrito municipal. Nos sentamos ahí con los compañeros, con el que fue candidato a director de ese distrito, con los compañeros que lo apoyaron, con el anterior director, con un miembro del comité central, abajo de una mata a conversar sobre los problemas del partido. Entonces, si tenemos ese capital humano, si tenemos ese punto de partida, yo creo que hay una gran oportunidad para salir a defender a este país
a luchar por las reivindicaciones del pueblo dominicano, sobre todo en un momento en que la discusión no va a ser necesariamente la trivial, es decir, sobre quién va a ser candidato, quién va a asumir una posición en el partido, sino reforma fiscal, potencial reforma constitucional. Probablemente eso tenga consecuencias en la vida cotidiana de la gente, es decir, en la capacidad de la gente de adquirir bienes y servicios, de comprar, de comer, en la educación de sus hijos. Y eso nosotros tenemos la responsabilidad de írselo a explicar a la gente, porque la gente no entiende cómo las decisiones de los políticos afectan a su vida. Y además porque el nivel de propaganda que hay, que se ha implementado desde el gobierno y la cantidad de recursos de que disponen, hace que muchos ciudadanos piensen que tal vez ellos están mal, pero el país no. Entonces hay que hacerle comprender que en realidad son decisiones políticas que están afectando su vida y que hacen que cuando ellos cojan el vehículo temprano en la mañana para irse al trabajo tengan que bajar el vidrio porque no les da el dinero para el combustible. Entonces eso hay que explicárselo a la gente. Johnny, sobre este tema de la reforma fiscal, en la última reunión del Comité Político y del Comité Central del PLD se tocó este tema, se ha conversado entre la alta instancia del PLD, las directivas, sobre cuál va a ser la posición del PLD tanto con la reforma fiscal como con la reforma a la Constitución. Y bueno, con el tema de la reforma de la Constitución, nosotros hemos expresado anteriormente nuestra oposición al tema. Entendemos, además, un asunto de coherencia, que no es necesario, para la excusa que se está pretendiendo modificar la Constitución, que es darle independencia al Ministerio Público, ya hemos dicho que eso es innecesario. Primero, porque está concebido que el Ministerio Público es independiente. La voluntad política es más importante que cualquier otra cosa. Total, si usted decide que el Ministerio Público no lo va a nombrar el presidente, sino el Senado, vamos a tener lo mismo. O sea, eso no va a garantizar la independencia del Ministerio Público. Y por otro lado, la otra excusa que se ha dado es ponerle candado a la posibilidad de reelección presidencial indefinida o de una modificación constitucional para garantizar la reelección presidencial. Pero si eso tiene candado ya, ¿por qué nosotros vamos a ir a modificar la Constitución para ponerle candado a algo que está prohibido? Ya está prohibido, o sea, son 2 reelecciones consecutivas y nunca más. Entonces, uno siente temor de que en realidad de lo que se trate de un intento del presidente para habilitarse, ya sea que aproveche esa habilitación de inmediato o no, pero para quedar habilitado. Y por otro lado, porque se dijo a inicios de la presente gestión de gobierno, que se quiera tocar el 50% más 1. Que ellos lo advirtieron incluso, que tenían el interés de que fuera un 40%, o sea, ponerle la vara más baja. Toda la institucionalidad democrática que se ha construido en República Dominicana, la paz social, ha sido la consecuencia del Pacto por la Democracia de los años 90. 94, 10 de agosto de 1994. Que permitió que nosotros tuviéramos gobiernos legítimos, que fueran electos exactamente con el apoyo absolutamente mayoritario de la población. De hecho, ya deberíamos estar preocupados por el nivel de abstención que ha habido en los últimos procesos, que le quita legitimidad popular a un mandato gubernamental. Sin embargo, Johnny, la reforma a la Constitución dejaría sin efecto el artículo transitorio que inhabilita a Danilo Medina para poder ser candidato y de esa manera él pudiera optar por la candidatura presidencial del PLD para las elecciones del 2028. O sea que viéndolo desde ese punto de vista, quizás esto pudiera favorecer al PLD. El PLD tiene que tener una posición en función de los intereses de un país. Y el presidente Danilo Medina, a la vez que se planteó eso, cuando todos los compañeros del comité político estaban razonando sobre qué implicaciones podría tener una modificación constitucional, incluso para el partido desde el punto de vista político, fue el primero que se opuso en ese momento. O sea que hay una posición ya fijada en torno a eso. Hay que reconocer, sin embargo, que el presidente de la República tiene mayoría absoluta. Más de las 2/3 partes. Más de la mayoría calificada requerida para hacer esa modificación constitucional. O sea, que nuestra posición es una posición casi moral, porque desde el punto de vista político, fáctico, nosotros no tenemos posibilidad de oponernos. ¿Y con respecto a la reforma fiscal? Con respecto a la reforma fiscal, que tal vez es el tema más importante y sobre el que sí tenemos que hablar con la sociedad dominicana, hay que decir que se ha querido establecer un relato en el que, o mejor dicho, la realidad de que la reforma fiscal es necesaria. Pero ¿por qué la reforma fiscal es necesaria o por qué ahora es indispensable? Porque el presidente de la República, a pesar de que dijo que iba a mejorar la calidad del gasto público, en realidad la ha empeorado.
Nosotros tenemos en el servicio público, la nómina del servicio público ha aumentado en más de 100,000 empleados, sin necesidad, porque ni se ha ampliado la cartera de servicios que se ofrece, ni la calidad de esos servicios tampoco se ha ampliado. Pero tenemos más empleados. El déficit del sector eléctrico ha aumentado en $400 millones. Cuando usted se pone a revisar, sin hablar de las pensiones y una cantidad de gastos superfluos, la cantidad de dinero que se invierte en propaganda y publicidad del Estado, cuando usted se pone a revisar, se da cuenta de que una parte importante del dinero que el Estado dice necesitar para financiar el presupuesto público lo puede conseguir mejorando la calidad del gasto. Pero en todo caso, si aún así fuera necesaria una reforma, lo primero que tenemos que ver es esa señal de parte del presidente de la República que el Estado, que el gobierno se ha ajustado el cinturón. Porque usted no le puede pretender sacar dinero del bolsillo a los contribuyentes si usted está malgastando el dinero público. Se vio en las elecciones. No un invento del PLD ni de nadie. El mismo presidente reconoció haber otorgado más de 60,000 pensiones, que luego se demostró que la mayoría fueron para responder favores políticos, para pagar favores políticos. Toda la compra de dirigentes, de alcaldes, de diputados por parte del PRM con dinero público. Hay que decirlo así, porque cuando usted ofrece obras o empleos, usted está usando el dinero público. Ellos aprendieron del PLD. Ellos dicen que la muestra de lo que se ha estado haciendo se ha venido realizando desde hace muchos años y que no tienen calidad los PLDistas para acusarlos a ellos de eso cuando ellos estaban en el gobierno y lo hacían. Sí, yo creo que el clientelismo y el transfugismo, en efecto, no fueron descubiertos por el PRM. Se fueron sembrando en la cultura política dominicana hace muchas décadas. Pero nunca habían adquirido la escala con la que se hizo ahora. Nunca. Yo siempre digo, cualquiera que esté viendo este programa puede tratar de hacer memoria para ver si recuerda que en un mismo año, en un año electoral, se compraran 5 alcaldes, 5 nombres, 5 alcaldes, es más 2 alcaldes en ejercicio y 2 diputados, 2. Aquí estamos hablando de decenas, en meses antes de unas elecciones. Pero no solamente eso. Juan Ariel escribió 2 artículos que yo invito a todo el mundo a leerlo. Uno se llama Un febrero extraño y otro se llama Un abril histórico. En 2 meses donde hay elecciones planteadas en febrero y previo a mayo, el gobierno aumenta el gasto en ayudas sociales, en viáticos, en adquisición de alimentos, en alquiler de vehículos, en cosas que evidentemente no tienen nada que ver con el propósito de las instituciones públicas que estaban incurriendo en esos gastos, ni las funciones que tenían. Y además la comparación que se hace con respecto a la manera en que se manejó el gobierno del presidente Danilo Medina, incluso en medio de una pandemia que pudo haber tenido mucho más libertades para hacerlo, evidencia que no hay precedentes en la cantidad de recursos que se puso a disposición del PRM desde el Estado. Johnny, hay una amenaza que pende como una espada de Damocles sobre la cabeza del PLD, y es la Fuerza del Pueblo y el expresidente Leonel Fernández. Desplazan al PLD del primer lugar del partido como principal partido de oposición, desplazan al PLD como el partido como segundo bloque en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, en el Congreso en sentido general, no así en los ayuntamientos. Sin embargo, se ve que esa fuerza del partido Fuerza del Pueblo, valga la redundancia, se está nutriendo de dirigentes del PLD. ¿Han analizado ustedes, han pensado ustedes qué estrategia diseñar para evitar que se mantenga ese éxodo de PLDistas hacia el partido del expresidente Leonel Fernández? Desde enero de este año no ha habido salidas del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Desde enero, desde antes de las elecciones municipales, una consecuencia probablemente de la alianza, en cierta medida. Pero yo le diría otra cosa. Yo creo que el PLD tiene que centrarse en su propia fortaleza, en su historia, en su legado, retomar prácticas que hicieron que un PLDista fuera diferente a un dirigente de otro partido. Porque no se trata de la fuerza del pueblo. Si ser PLDista es lo mismo que ser de cualquier partido, usted siempre va a ver ese escenario en el que la gente se cambia de partido con mucha facilidad porque es un problema de identidad y de compromiso partidario. Ahora, la responsabilidad de que un dirigente que entra al PLD, en el nivel que sea, o un candidato, adquiera esa identidad y adquiera ese compromiso, una responsabilidad de la dirección política del partido.
con los métodos que se implementen, con las decisiones que tomemos. Entonces yo creo que ahí está la clave realmente, porque otras organizaciones siempre van a haber. Igual, a las otras organizaciones yo les diría, ningún partido llega al poder planteándose construirse o erigirse sobre la base de la destrucción de otro partido, y menos si es un partido opositor. Pero sin embargo se ha hecho, porque el PLD llega al poder luego de conquistar la base del Partido Reformista después del Frente Patriótico, y el PRM llega al poder después de haberse apropiado de la base mayoritaria del PRD. Sí, pero el PLD no se propuso apropiarse de la base del Partido Reformista. Eso ocurrió y yo supongo que se trabajó en cierta medida tácticamente en algún momento para eso, pero yo no creo que el propósito por el cual el PLD se planteó gobernar o la razón de su existencia no fue doctrinariamente destruir otro partido político. No se construye un partido partiendo de eso. Johnny, ¿cómo evalúas el proceso de adelantar el Congreso, de nombrar la comisión organizadora, de establecer ahora los trabajos con subcomisiones y el calendario que se aprobó en la última reunión del Comité Central de cara a ese proceso interno del PLD? Hubo mucha discusión. Hay que decir que el PLD es un partido. Entonces, en los partidos de verdad la gente no está toda de acuerdo. No es la palabra de una persona. Hay que ponernos de acuerdo, porque cada quien tiene una visión distinta de cómo debemos abordar el momento, de cómo debemos enfrentar el desafío que trae el resultado electoral y la perspectiva de futuro para el PLD. Entonces, una de las posiciones era, por ejemplo, que nosotros fuéramos a un congreso más adelante y que ahora nos concentráramos en una evaluación. Todas las posiciones tienen puntos buenos y puntos malos para el partido. Desde mi punto de vista, si usted hacía eso, probablemente nos íbamos a centrar demasiado en tratar de encontrar razones y culpas sobre algo que ya todos entendíamos que había sucedido y además que en cierta medida no debió sorprendernos porque sabíamos lo que la situación desigual y las circunstancias difíciles en las que estábamos participando en este proceso. Y por otro lado, nosotros tenemos una responsabilidad con la estructura de este partido, que en 4 de las 5 boletas se mantuvo en segundo lugar, en casi todas las provincias. Entonces lo que hay que hacer es hacer los ajustes necesarios para que ese voto se consolide, para que tengamos identidad, para que tengamos estructura funcional. Y a pesar de la existencia de equipos, yo creo que la capacidad para construir consensos en el partido es fundamental ahora más que nunca. Y comenzar a reconfigurarnos de cara a los procesos que vienen, no solamente el proceso electoral. O sea, de nuevo, se trata de pasar la página y para eso el Congreso era indispensable que lo adelantáramos, porque hay decisiones que tomar. Y porque además, después de este proceso, si usted no daba la señal de que iba a comenzar una revisión profunda de nuestro partido y a adoptar las medidas que sean necesarias, muchos compañeros se iban a sentar, se iban a poner a la expectativa de lo que iba a suceder con el partido. Pero ahora hay una dinámica en la que todos los compañeros están involucrados. Y tengo que reconocer que parte de esa decisión influyó el hecho de que la sociedad dominicana, la mayoría de editoriales, la mayoría de periódicos, luego analizando el resultado electoral, comenzaban a preguntarse qué iba a hacer el PLD. Incluso hacían recomendaciones. Lo que nosotros lo vimos como una señal positiva, por lo menos en mi caso lo vi como una señal positiva, porque significa que la gente no descarta al PLD. No se dice ya el PLD terminó. No. Hay una preocupación de la ciudadanía con respecto al futuro del PLD. Entonces lo que tenemos que hacer es la tarea. Y eso significa, si la tarea es larga, si es urgente, si es importante, tenemos que comenzar a temprano. ¿Qué entiendes, Johnny Pujol, que debe pasar con la presidencia del PLD? Bueno, esa pregunta es bastante difícil porque el presidente del partido ha dicho que él no tiene el interés de continuar más allá del 10º Congreso. Fue algo que él dijo incluso al inicio del Congreso anterior. O sea, que es una posición coherente, digamos, del presidente con respecto a su propia palabra. Sin embargo, tenemos la realidad de frente. Y es que en el PLD coexisten varios equipos, no solamente en el máximo nivel, en el nivel presidencial, por ejemplo, sino en cualquier territorio del país. Coexisten varios equipos. Compañeros con condiciones, con aspiraciones, legítimas aspiraciones a dirigir un territorio o a ser el candidato a un cargo de elección popular por el partido. Entonces, quien tiene la autoridad para poner de acuerdo a esos actores en el partido
O sea, quien representa en cierta medida ese cauce institucional ahora mismo es el presidente del partido. Y no tenemos muchos compañeros, yo por lo menos no veo otros compañeros que puedan asumir esa responsabilidad con la misma eficacia que la asume el presidente del partido, porque tiene un respeto y tiene un liderazgo. O sea, todo el partido le reconoce autoridad al presidente, le confiere autoridad. Entonces, cuando él da una instrucción o cuando el partido toma una decisión, eso se vio incluso en la misma asamblea del Comité Central. Muchos compañeros preocupados sobre qué era lo que había que hacer, pero cuando el presidente tomó el turno y explicó lo que había que hacer, ¿Qué dijo? todo el mundo escuchó. Él dijo la necesidad de adelantar el Congreso, porque habían compañeros que entendían que no debíamos hacer Congreso tal vez ahora. Y las razones que ellos explicaban eran ciertas, pero lo que pasa es que ya habían sido acogidas por la comisión organizadora muchas de esas observaciones con respecto, por ejemplo, a la duración del Congreso, a que tuviera un periodo de evaluación que fuera un poquito más prolongado, a que nosotros no expulsáramos del Comité Central personas, porque la decisión de reducir drásticamente el organismo pudiera implicar la expulsión de dirigentes del partido o mandar a los compañeros que acaban de vivir varios procesos electorales, porque algunos incluso fueron, como el caso de Fiordaliza en Monseñor Noel, fueron candidatos a alcalde y después a diputado, para dar la cara por este partido. Entonces usted decirle, ahora tiene que aspirar al Comité Central porque si no va a estar excluida. Al margen del sacrificio personal que tuvo que hacer, familiar, emocional, económico, usted también decirle eso es demasiado. Y eso había que reconocerlo, una preocupación legítima de los compañeros del Comité Central. ¿Y entonces la decisión se tomó por consenso, por amplia mayoría? Yo le diría por consenso porque yo no vi oposición. O sea, cuando se sometieron las decisiones que había sugerido la comisión organizadora para organizar el Congreso, incluyendo el cronograma, fue aprobado. Para mí fue a unanimidad, pero nadie se puso a contar porque era una asamblea. O sea, yo le puedo decir que fue de amplio consenso. Johnny, el papel jugado por el candidato presidencial pasado, Abel Martínez, y el comando de campaña del cual tú formaste parte como director de su gabinete, ha dejado mucho que desear, no solamente a lo interno del partido, sino también en la sociedad, precisamente por algo que tú señalabas ahorita. O sea, el PLD no es un partido de un 10%. El PLD obtuvo una votación más amplia en las elecciones municipales y logró un segundo lugar en esas elecciones. Y en las congresionales. Y en las congresuales a nivel de cantidad de votos. Sin embargo, a nivel de cantidad de senadores, la Fuerza del Pueblo obtuvo 3 senadores y el PLD ninguno. Sin embargo, en el nivel presidencial fue donde se vio la mayor disminución, la mayor depresión del PLD y alcanzó apenas un 10%. Entonces, ustedes han manejado este tema con cuidado para no lastimar al pasado candidato presidencial Abel Martínez, y yo he visto en los medios se han expresado algunos compañeros y después son llamados a capítulos sobre ese tema. Sin embargo, ¿cómo evaluar el desempeño de ese comité de campaña del candidato Abel Martínez frente a la coyuntura electoral pasada y a la dirección del PLD? En el PLD hay mecanismos para la evaluación y esta evaluación se da desde las bases hasta la dirección. No solamente se evalúa el papel de los candidatos, sino el papel de los directivos del partido. Yo creo que podemos caer en la tentación de actuar con inmediatismo o de pensar en que el resultado electoral tiene que ver con el comportamiento de un candidato en cualquier nivel, y yo creo que no es así. Es fruto de, en cierta medida, decisiones, como te dije, que hemos tomado durante los últimos 20 años y que se han ido acumulando. ¿Por qué razón un dirigente del partido se da la licencia o el permiso de votar por un candidato del partido en un nivel y no votar por ese candidato en el siguiente nivel? Porque hay una pérdida de identidad y de compromiso partidario, y porque en cierta medida muchos de los compañeros no son conscientes de que hubo una división y de las implicaciones de esa división que hizo que el PLD dejara de ser, o sea, en cierta medida nos vimos permeados, y hay que reconocer que hay 2 organizaciones políticas distintas que tuvieron una misma base de apoyo electoral. Entonces eso hay que afinarlo todavía. Para mucha gente la división, los efectos de la división se notaron en las elecciones del 2020, pero no fue así. La división ocurrió después de las elecciones del 2020, que fue cuando se fue una parte del partido hacia la Fuerza del Pueblo. Entonces, el primer proceso donde vamos divididos, o sea, donde se nota la división, es este realmente, no es el del 2020. Y claro, eso no justifica nada. Yo creo que en un partido la responsabilidad es compartida.
Yo pienso, tal vez yo soy de los más jóvenes, ¿verdad?, en la dirección del partido. Este es mi primer periodo, mi primer congreso en el comité político. Y he sido parte de todas las campañas, del 2004 para acá, en todas, del 2006, incluso en la precampaña coordiné fuerzas universitarias con Danilo, en el 2008 con Leonel, en el 2012 la juventud de Danilo, en el 2016 fui delegado ante la Junta del Distrito. Yo he estado en todas las campañas del partido. Y mientras ganamos, nadie reparte responsabilidades. Ahora, cuando perdemos, la responsabilidad es compartida y en mi caso yo asumo un pedazo de esa responsabilidad porque yo fui un dirigente del partido. Y uno lo que tiene que preguntarse es qué me faltó hacer a mí para que nos fuera un poquito mejor. Si todos tuviéramos esa actitud, yo creo que iríamos en la mejor dirección, en la dirección correcta. Johnny, Perdón, tengo que decir algo, no sobre el candidato presidencial, sino sobre todos los candidatos del partido. Son héroes, porque ellos sabían en las condiciones desiguales en las que estábamos compitiendo, a qué nos estábamos enfrentando, qué implicaciones tenía esto para el partido y para el futuro de ellos individualmente en términos políticos. Y aún así se pusieron de pie y dieron la cara por este partido, en todos los niveles, incluyendo el candidato presidencial. ¿Cómo evalúas esta primera gestión de gobierno del presidente Luis Abinader del 2020 al 2024 y cómo proyectas una segunda administración a partir del 16 de agosto próximo? Yo creo que no ha habido realizaciones significativas para el pueblo dominicano y en muchos sentidos, en muchos sectores, ha habido franco retroceso. Yo recuerdo, porque fui profesor y me tocaba dar clase en el este, que cuando yo iba por esa carretera uno veía varias patrullas de asistencia vial. Yo me llegué a quedar y a recibir esa asistencia. Eso no es que dejó de existir, pero es como si hubiera dejado de existir. No tiene la misma dimensión, no funciona igual, no tiene la misma mística. El tiempo de respuesta del 911 nosotros lo hemos visto retroceder. Desde que inició este gobierno hubo escándalos graves con el tema de la alimentación escolar sin que nadie haya sido llamado a capítulo por eso. Se ha hablado mucho de corrupción, pero hay 30 casos de corrupción que han sido denunciados por los medios de comunicación a los que nadie le ha puesto atención, ni la Procuraduría ha citado a uno de estos funcionarios para que explique qué es lo que ha sucedido ahí. Simplemente ha habido una decisión del presidente de apartar de la función pública, que en cierta medida es una forma de proteger a ese funcionario también, porque ya no está en la mirada pública. Se ha destruido el sector agropecuario. Prácticamente se ha destruido un país que tenía sostenibilidad alimentaria. Un 85% de lo que consumíamos en el país se producía en el país. Además de que teníamos un sector exportador fuerte de banano, por ejemplo. Yo estaba ayer en Montecristi y vi el proyecto de la Cruz de Manzanillo abandonado. Totalmente abandonado. Eso no funciona. Y en su momento fue una marca de este país. Entonces, ¿cómo se ha sustentado un gobierno que ha tenido unos resultados tan pésimos con propaganda? Básicamente con propaganda, con frases, con promesas. Da pena que incluso en su última rendición de cuentas del 27 de febrero el presidente continuaba prometiendo cosas que iba a hacer. En su última rendición de cuentas. Sí, Johnny, pero ninguno de ustedes, y perdóname, ninguno de ustedes salió a decirlo. Sí. O sea, el PLD hizo mutis. Aquí no ha habido oposición durante estos primeros 4 años del gobierno. El PLD ha metido la cabeza debajo de la tierra como la avestruz. De hecho, tú decías ahorita que una campaña de corrupción que se desató contra el PLD, pero quienes primero yo creo que fortalecieron esa campaña fueron los propios PLDistas, con su actitud de que el que calla otorga. Y otra cosa, Johnny, también. Es increíble que la reelección del presidente Abinader se montó mediáticamente sobre los ejes de realizaciones y obras iniciadas por el gobierno pasado del presidente Danilo Medina, como el caso del metro, como el caso del teleférico, como el caso de los puertos para los cruceros de turistas y como muchas otras medidas que se iniciaron desde los gobiernos del PLD y que creo que el presidente Luis Abinader lo ha hecho bien en darle continuidad, pero hoy usted hace una encuesta en la población y la mayoría de la población entiende que esas iniciativas son original del Luis Abinader y el PRM. Sí. Han sido exitosos, no solamente en desacreditar el PLD y el sistema de partido, porque mira la abstención, sino también en atribuirse iniciativas o decisiones que en muchos casos han sido cosméticas. Por ejemplo, Supérate, no un invento de ahora, ¿verdad? Es una política que existió y que incluso funcionó mucho mejor durante los gobiernos del PLD.
En efecto, yo reconozco que es así como tú explicas, Víctor, y yo creo que tenemos que ser suficientemente críticos para reconocer eso. Es un buen punto de partida el hecho de que el presidente diga que hicimos una oposición light. Tengo que decir, sin embargo, que eso es parcialmente cierto. Porque, bueno, yo fui a los medios de comunicación durante los 4 años. Juan Ariel también estuvo escribiendo. Melanio Paredes, el mismo jefe de campaña Andrés Navarro, a Rubén Bichara yo lo vi muchas veces en medios de comunicación. Pero no se vio... ¿Fue suficiente? No. Eran opiniones de ustedes a título personal como dirigentes, pero no se vio una posición política del partido como tal. No, incluso con el caso del escándalo de Superate, se hizo una rueda de prensa, a mí me tocó encabezarla, exigiendo y con mucha firmeza en la Casa Nacional del partido. Ahora, lo que tenemos que decir es que el volumen de nosotros como oposición estaba muy bajito. Que el volumen oficial estaba muy alto porque además había muchos recursos de por medio con toda la propaganda oficial. Pero por otro lado, decirte, Víctor, para que no caigamos en esa tentación en nuestro partido, que la oposición no se trata solo de ir a los medios de comunicación y decir lo que está mal, sino también de tener una política nacional con respecto a los temas fundamentales. ¿Qué se debe hacer en este país con el tema de educación? ¿Qué se debe hacer en este país de cara al futuro? No lo que hemos hecho, no lo que se está haciendo ahora, que es crítico, sino qué debemos hacer, cuál es la posición del partido con respecto a esos temas. Eso es oposición. Y por otro lado, poner el partido en condiciones estructurales de acompañar al pueblo dominicano, porque la oposición también se hace tocándole la puerta al vecino y diciéndole qué es lo que significa la reforma fiscal para su casa. Entonces yo creo que, se lo digo porque a veces uno piensa que oposición a mí venía a un medio y decía algo. Hay que hacer las 3 cosas al mismo tiempo. Así es. Johnny, muchísimas gracias. Antes de despedir, hay una última pregunta que quiero hacerte, porque pienso también entrevistar a tus colegas candidatos a la Secretaría General del PLD y hacérsela también a ellos. Tú sabes que en la pasada campaña electoral nosotros iniciamos un movimiento de concienciación sobre la importancia del debate y fomentar la cultura del debate en la República Dominicana. Y el debate no tiene que ser solamente por razones electorales. Se pueden debatir ideas y se pueden debatir propuestas que no tengan que ver con situaciones de una campaña electoral, sino posiciones internas en un partido, posiciones sobre temas de reforma fiscal, de reforma a la Constitución, como hablamos ahorita. Entonces me gustaría saber si tú estarías en disposición de participar en un debate con los otros aspirantes a la Secretaría General del PLD. Yo creo que eso sería indispensable en nuestro partido. O sea, un partido que quiere mostrar una nueva imagen, que quiere ser más transparente. Transparente no es solamente la gestión de los recursos. Transparente que la gente pueda ver desde fuera nuestros procesos internos y evaluarlo. Que haya democracia interna, y un eje fundamental de la democracia es que las decisiones que tomemos sean conscientes, sean informadas. Así que claro, yo estoy totalmente de acuerdo y estaría contentísimo de participar en una iniciativa como esa. Entiendo que los demás compañeros también tienen muchísimas condiciones, tienen talento, tienen capacidades, así que eso sería lo mejor para el partido. Pues yo te anuncio por aquí que después de entrevistar a tus colegas y hacerle la misma pregunta, me propongo pues poder entonces ya después de recibir el visto bueno, ¿no? La disposición de ustedes a hacerlo, a presentar formalmente una solicitud a la dirección del partido, a la presidencia, a la Secretaría General y a la comisión organizadora para invitarles y nosotros organizar, y pudiéramos hacerlo allá mismo en la Casa Nacional o buscar algún evento, algún salón, algún escenario académico. Eso sería lo de menos. Lo importante es la disposición de ustedes a hacerlo, y creo que eso favorecería la cultura de debate y fortalecería la democracia y la imagen del propio partido. Y además permitiría que los compañeros del Comité Central, que son la dirección nacional del partido, tomen su decisión en base a lo que escuchen como propuesta, en base al interés que tenemos cada uno de los compañeros que aspiramos a esa posición, el interés que tenemos de trabajar por el futuro y por el bienestar del partido. Y no otras cosas que a veces influyen, como los vínculos que cada quien tiene, que ha construido, que eso es irrelevante en este proceso, porque aquí no estamos jugando el futuro del PLD. De hecho, yo recuerdo, Johnny, que en la asamblea que se hizo en el puerto de Sanssouci para escoger a Danilo Medina como presidente del PLD y a Charlie Mariotti como secretario general, yo creo que lo que definió la elección de Charlie Mariotti fueron los turnos, así es, cuando se le dio a Andrés Navarro, a Rubén Bichara y a Charlie Mariotti la oportunidad, si mal no recuerdo, creo que fueron 3 minutos a cada uno,
para que expusieran su punto de vista. No fue un debate, pero fue un escenario donde los tres tuvieron igualdad de condiciones y sin lugar a dudas que por los aplausos y los resultados de la votación posterior, Charlie Mariotti fue el que sintonizó mejor, el que dio una mejor, hizo una mejor presentación que le mereció el voto mayoritario de la Asamblea, del Comité Central. Del Comité Central. Así es. Así que, Johnny, yo te agradezco mucho, te reitero Gracias, mi aprecio, mi cariño, mi admiración y Igualmente. Mi compromiso. Yo soy una persona que, aunque me he apartado de las lides partidarias, la política la llevo en la sangre, la considero una ciencia humana de vital importancia para el desarrollo de los pueblos y lo que más me interesa y me motiva es poder impulsar y fortalecer con experiencias pasadas las enseñanzas que pudieran ser beneficiosas para jóvenes talentos como tú. Aportes fundamentales que yo creo que en algún momento en la historia de este país se te va a reconocer. Amén. Muchas gracias y muchas bendiciones para ti, tu esposa, tus hijas y toda tu familia. Amén. Gracias. Señores, a ustedes las gracias por haber permitido esta sintonía de ustedes con esta interesante entrevista a Johnny Pujols, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Él y Juan Ariel Jiménez son los dos miembros más jóvenes del Comité Político del PLD, un partido que tradicionalmente, en los 50 años de historia que tiene, ha sido un partido con una dirigencia muy longeva, con personas de avanzada edad en los puestos de dirección, sobre todo en el Comité Político. Sin embargo, reitero, él y Juan Ariel Jiménez son los dos son los dos miembros más jóvenes del Comité Político del PLD y ahora Johnny Pujols está aspirando a la Secretaría General del PLD e impulsando ese movimiento de renovación y de cambios a lo interno de su organización política. Muchas gracias, Johnny. Gracias a ustedes y nosotros continuamos.